Sí, me llevo los cigarros. Extra nicotina. Tabaco bien apretado. Gracias. Hola a todos, aquí es Scott. Intento cosas nuevas, expandiendo mis horizontes. Probaré el cáncer, ¿por qué no? Solo vives una vez. Están viendo un nuevo Scott aquí que saluda a todos, así que ¿por qué no celebramos jugando a algo que nunca había jugado? La Navidad está cerca y esta temporada está repleta de nuevos juegos y experiencias. A donde quiera que mires hay algo nuevo que jugar, y no solo eso, también los juegos que me perdí a lo largo del año están realmente baratos. Literalmente no hay ninguna excusa para no jugar algo que nos ofreció este año. Voy a jugar Wii Chess. Como cualquier joven fan de Nintendo que creció con el GameCube, al cual no importa su opinión, era un gran fan de este juego. También era un gran fan de mentir. Miren esto, bebés no pueden jugar esto en Norteamérica, lo que significa que debió ser un exclusivo europeo. A Europa le va bastante mal cuando se trata de juegos. Inicialmente algunos de los juegos más grandes nunca llegaron a Europa. Algunos. La serie de juegos Wii, Wii Sports, Wii Play, Wii Fit, todos los dueños de un Wii solían jadear con alguno de estos juegos, pero también hay algunos títulos no tan conocidos o jugados. Wii Music, Wii Play Motion, algunos tal vez ni conozcan Wii Party, pero por lo general, esta era una franquicia bestial, concentrándose en diversión en familia usando el control del Wii en formas únicas e innovadoras que cualquiera podría entender. Algunas personas tienden a creer que Wii Ski es parte de la serie. No, echen un vistazo a la ortografía de Wii. Esto es tan Wii como Dogopoly es Monopoly. Está capitalizando en el nombre para hacer creer a la gente que es parte de la misma serie. No lo es y estoy harto de que la gente crea que sí. Por alguna rara razón, la gente asume incorrectamente que este juego es parte de la serie Wii, cuando hay un juego de la serie que ni siquiera sabían que existía. No me miren como si no tuviera el Wii Chess. ¡Wii Chess! Revisémoslo un momento. Sí, es oficial, tiene el nombre oficial Wii, es un título principal en la serie Wii, es tan serie Wii como lo son Wii Sports y Wii Play. En mis tiempos investigué en Wikipedia sobre la serie Wii porque quería tener todos los juegos. Había un no sé qué sé yo de tener una serie de juegos que podría disfrutar con quien sea que fuera a mi casa que realmente resonó conmigo. Y cuando acabé mi colección con Wii Play Motion, noté un extraño espacio en forma de Wii Chess. El único juego que no tenía, y todo porque no podía tenerlo. Lanzado en 2008 en Europa, siempre tuve la esperanza de que llegaría a Norteamérica. ¿Acaso me gusta el ajedrez? Era buena excusa. Solo quería experimentar todo lo que el Wii ofrecía. Quería tener todos los juegos Wii. La cosa es que era imposible para un niño norteamericano que ni siquiera sabía que Europa existía. Pero 12 años después, caí muy bajo. Un Wii U europeo que puede jugar juegos europeos, no como mi Wii U japonés que puede jugar juegos japoneses, y mi segundo Wii U norteamericano que puede jugar juegos norteamericanos al igual que mi Wii U principal. Etiqueto mis cuartos basado en lo que usamos en ellos. Con mi Wii U europeo no tenía excusa para no tener Wii Chess. Ni una sola, no pude pensar en una. Lanzado el 18 de enero de 2008 en Europa, Wii Chess es un juego de ajedrez en el que puedes retar a una computadora de clase mundial o competir con otras personas en línea. ¿Qué clase de arte es este? ¿Qué es eso, una servilleta? También salió en Japón el 30 de septiembre de 2008 con el nombre Sushin Taikyoku World Chess y solo estaba disponible vía WiiWare, así que solo estaba en formato digital y no era parte de la serie Wii al otro lado del charco. Es raro que no trajeran el juego a Norteamérica como un juego de WiiWare por lo menos, o sea, es ajedrez. Seguro, Europa nos gana en eso, no podemos defendernos, les gusta más el ajedrez. Lo que hace más confuso el hecho de que el juego no llegara aquí es que Nintendo no solo publicó el juego, lo desarrollaron también. Nintendo SPD, no lo subcontrataron, esto es algo que hizo Nintendo por sí mismo. Tienen a Artoon para hacer Fling Smash, pero tienen que hacer Wii Chess ellos mismos. Si este fuera el caso de Nintendo viendo un juego de ajedrez en desarrollo para el Wii, decidirá, sí, lo publicaremos y lo nombraremos Wii Chess, eso tendría sentido. No, esto fue calculado. Clásico juego de mesa viene Wii. Creo que llegó. El Ultimate Board Game Collection para Wii, que salió antes que Wii Chess, también tiene ajedrez, así que ¿de verdad se ganó en tener un lema? Diversión para cada nivel, juega contra oponentes a que ya mejora tu técnica. ¡Basta de mierda, solo dame el puto ajedrez! Oh, pero esperen, un verdadero reto para expertos. Wii Chess usa Loop Express, una conversión del motor de ajedrez Loop que clasificó tercero en el World Computer Chess Championships en Ámsterdam. Ellos me avisaron. Interesante que lo mencione considerando que la mayoría de la gente interesada en comprar ajedrez se ve así. Estoy harto de ser conocido como el tipo que tiene Wii Chess. Quiero ser conocido como el tipo que jugó Wii Chess. Es hora de ver lo que no puede hacer Norteamérica. Esto es Wii Chess. Sí lo es. Oh, por Dios. Pues este es un juego de ajedrez. ¿Cómo logró decepcionarme? Primero,
Vamos, ¿cuánto les costaba poner damas como un modo extra? Ya tienen el tablero, así que no me digan que era demasiado diseñar piezas de damas. Ajedrez es un juego que todos conocen, pero solo algunos saben cómo jugar de forma efectiva. Creo que la idea de hacer un juego de la serie Wii sobre esto con apuntado y controles de movimiento con Mis para ayudar a la gente a entender cómo jugar y apreciar el ajedrez es una gran idea. Sería un juego que envejecería muy bien y que aprovecharía al máximo la era de Nintendo Wii. Adivinen qué es Wii Chess. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene contra las mayúsculas? ¿Dónde están los Mis? ¿Tiene algún tutorial? ¿Tiene algún modo? ¿Un jugador? ¿Dos jugadores? ¿Juego en línea? Hay más viñetas en la parte de atrás que cosas que hacer. ¿Por qué los créditos dicen personal de ajedrez? ¡3 directores! Pensé que Wii Music era el juego más inservible de Wii. No significa que ya no, pero aún así, ¿qué se trae este juego? Digo, sí, tiene sentido el concepto, pero entre más te metes en él, le encuentras menos sentido. Es como un culto. Wii Chess es el fenómeno de los juegos Wii publicados por Nintendo, especialmente considerando que es parte de la serie Wii. Siento que no puedes hacer cualquier cosa parte de la serie Wii, debe de tener ciertos elementos. Wii Music y Wii Fit Plus son juegos completamente diferentes, pero siento que tienen la misma esencia. A Wii Chess le vale, hace lo que se le da la gana, es Wii Chess, perra. Todo en este juego es 2D, desde el menú hasta las piezas de ajedrez y los tableros. Hay juegos de Nintendo 10 con más elementos 3D que esto. No se usan los Mis, lo que es aún más impactante. O sea, ¿por qué guardo mi partida escribiendo mi nombre cuando podría seleccionar a un Mi para representar mi partida como cualquier otro juego de Wii? Y aquí estamos en el menú principal, por supuesto no le pusieron mayúscula a menú, estaban ocupados escribiendo datos sin mayúscula. Jugadores no tienen mayúsculas, pero botones y ajustes de juego sí. Bueno, juguemos versus CPU. Creo que tiene que haber un punto después de versus, ya que es una abreviación. Me van a forzar a revisar cada detalle, ¿verdad? Podemos escoger nuestro nivel, ¿recuerdan la caja? Seguro hizo correr a todos a la caja registradora, pero es verdad, aquí hay varios niveles de dificultad. Puedes confiar en Wii Chess, digo, ¿cuántos juegos de ajedrez te han metido? Como 4. Era su eslogan principal, me alegro que cumplieran con su palabra. ¿Puedes escoger el color de mis piezas? Oh, vamos, ¿no tienen verde? ¡Y aquí vamos! Como alguien que no sabe jugar ajedrez, sé exactamente cuál será mi primer jugada en Wii Chess. Usas el D-pad para mover tus piezas en Wii Chess. Oh, amigo, no puedo esperar para que Wii Chess salga en Estados Unidos y use el puntero del control. Me debí de haber metido a pesca mejor. ¿Cómo van a tener un juego de ajedrez en el Wii hecho por Nintendo que usa el D-pad para mover las piezas? ¿De verdad era la forma más intuitiva de hacer esto en el Wii? Especialmente con la serie Wii, una serie dedicada a mostrar de lo que es capaz el control del Wii. Tal vez la serie no es sobre lo que puede hacer el control, tal vez solo son juegos que cualquiera puede jugar. ¿Qué mierda hago aquí? No hay ni una lección de cómo jugar ajedrez. La única forma de que puedas disfrutar este juego es que ya sepas cómo jugar ajedrez. Y si ya sabes jugar ajedrez, probablemente ya tengas un tablero de ajedrez. Pero así puedes jugar contra la computadora. Hablando de computadoras, que no era precargado en Windows Vista en ese tiempo, no es como si a los humanos nos privaran de ajedrez digital. ¿Cuál es el punto de hacer un videojuego de ajedrez si no lo hacen único? Metan a los Mis, pónganlos a jugar ajedrez en un render 3D de un parque en medio del día o algo, o en un gimnasio o un casino, yo qué sé, hay muchas opciones. ¿Por qué este es su propio juego cuando pudieron tener un montón de juegos de mesa, incluyendo damas, damas chinas, lo que sea? Pero no, solo tiene un tablero 2D con piezas 2D de forma que ni siquiera tiene sentido en cuanto a la perspectiva. ¿Qué? ¿Estoy mirando directamente al tablero? ¡Ay, este juego! Digo, funciona. Aún creo que es raramente inconsistente con las mayúsculas y usa la fuente de Wii con cosas que es extraño de ver más allá del logo estándar del Wii. Parece más un juego hecho por fans que para ese punto se ve como un juego flash decente que juegas en línea. Pero incluso la interfaz funciona, la música es agradable, es ajedrez, pero ¿por qué tenía que ser su propio juego? Pudieron meter esto en Wii Play e incorporar el puntero y hubiera sido increíble. Y de nuevo, ¿por qué este juego no usa el puntero? El D-pad funciona bien, pero ¿por qué? También puedes usar un control clásico porque necesita un control real para esto. Pero ajedrez por sí solo... Digo, Clubhouse Games para Nintendo 10 salió un año y medio antes e incluía ajedrez y otros 41 juegos. Ambos tenían el mismo precio. Bueno, admito que Wii Chess no era tan caro como otros juegos de Wii. Tampoco fue tan barato. Más o menos $30 en doblones europeos para algo que como humanos tenemos como uno de nuestros 3 derechos. La gran atracción de Wii Chess es la conexión en línea. Tener la posibilidad de jugar ajedrez con otros alrededor del mundo. Bueno, esa es otra falla de Wii Chess. Pues, ¿qué más hay que decir de este juego? Puedes cambiar el tema de las piezas y el tablero, es algo divertido, hay bastantes para escoger, puedes volver a ver viejas partidas que jugaste para afinar tus habilidades, a ver el historial de tus juegos... Esperé 2 años para decepcionarme. Simplemente no entiendo por qué este juego existe, en especial considerando que le pusieron la marca Wii. Sin Mis, sin función especial del control, sin tutoriales, hay opción de una pista, pero eso solo mueve una pieza por ti. Gracias, pero así no es divertido. Entiendo que algunas personas prefieran usar el D-pad en comparación a la opción de puntado, y no es como que el D-pad no funcione, es solo que... Este es un juego desarrollado por Nintendo. ¿Por qué es así? Por lo menos, ¿por qué esto no salió en Norteamérica como un juego de WiiWare? En físico, oh Dios, no, quémalo. Pero en digital por $10 creo que estaría bien, especialmente considerando el juego en línea. Pero así como es...
No lo entiendo. Supongo que nadie más lo hizo, es más, creo que ni los europeos sabían que esto existía. O es parte de su prueba de ciudadanía, no sé, tal vez sientan orgullo. Apenas puedo encontrar anuncios de este juego por ahí, no culparía a nadie por no saber que existe. Esa es su advertencia. ¡Ay, puto! ¿Te gusta el ajedrez? ¡Sí! ¡Yo odio apuntar! Te presento Wii Chess, por fin ajedrez que no puedes sentir. ¿Quieres jugar ajedrez y nada más? Sí, ¿qué parece? ¿Que me gusta apuntar? Te presento Wii Chess, el único juego de ajedrez en Wii llamado Wii Chess, presentando un motor preexistente y actuando como si fuera una característica principal, cuando en realidad usar un motor preexistente es más fácil que hacer uno nuevo desde cero, y actuando como si fuera una gran característica en la caja. ¡A la mierda apuntar! Presentando Wii Chess, es perfecto si quieres intentar cosas nuevas.